Bienvenido a este espacio de dándole sentido a mi vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 5 de mayo. Las lecturas de hoy serán tomadas del libro de Primera de Reyes, capítulos 11 y 12, Salmo 121 y del libro de la Sabiduría, capítulos 17 y 18. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro Primera de Reyes, capítulo 11. Las mujeres de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón, moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas. Y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé, Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces, y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré, y aun así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David mi servidor y a Jerusalén que yo elegí. Los enemigos de Salomón. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel
hasta exterminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con edomitas, servidores de su padre, y refugiándose en Egipto. Hadad era aún muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Parán. Luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su mujer. Esposa real se dice Tafnes en egipcio. La hermana de Tafnes dio un hijo a Hadad, al que llamó Genubat. Tafnes educó a Genubat en la casa del faraón. Vivía en el palacio junto con los hijos del faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: «Déjame volver a mi país». El faraón le respondió: «Si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país?». Le dijo: «Es cierto que nada me falta, pero déjame volver». Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser rey de Edom. Dios le dio otro adversario a Salomón. Rezón, hijo de Elyadá, había huido de la casa de su patrón Hadadezer, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. El profeta Ahías anuncia la división del reino. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda en la tribu de Efraín, y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando el Millo y cerrando la brecha de la ciudad de David su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que escogí en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva, no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono, en atención a David mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré sin embargo una tribu a su hijo para que David mi servidor tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Haré que reines sobre todo lo que deseas. Reinarás en Israel, si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos, tal como lo hizo David mi servidor. Yo estaré contigo,
Te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero éste se refugió en Egipto junto a Sesong, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Capítulo 12. El cisma o la división del reino. Roboam se dirigió a Siquem porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: Tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos liberas de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos. Les respondió: Váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón mientras éste vivía. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: Si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboam no atendió al consejo de los ancianos, más bien se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él y les pidió su opinión. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dicen? Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: Ya que esa gente te ha dicho: Tu padre nos impuso un pesado yugo, alivia nuestra carga, tú les responderás: Mi dedo meñique es más fuerte que las espaldas de mi padre. Si mi padre les impuso un pesado yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo de Israel volvieron a donde Roboam, pues el rey les había dicho: Vuelvan dentro de 3 días. El rey habló al pueblo ásperamente, no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos, sino que les dijo lo que querían los jóvenes: Si mi padre hizo pesado su yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos serán de puntas de fierro. El rey, pues, no escuchó al pueblo. En eso hubo una intervención de Yahvé para que se cumpliera lo que había dicho Jeroboam, hijo de Nabat, por boca de Ahías de Silo. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo replicó al rey: ¿Qué tenemos que ver con David? No tenemos nada que heredar del hijo de Jesé. Vamos, Israel, a tus tiendas, que David se las arregle con los suyos. Y todo Israel regresó a sus hogares. Los israelitas que vivían en las ciudades de Judá reconocieron a Roboam como rey. El rey Roboam envió a Adoniram, jefe de los trabajadores obligados, pero todo Israel lo recibió con piedras y murió. Roboam tuvo que subir a su carro y huyó a Jerusalén. Y hasta ahora Israel ha renegado de la casa de David. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a buscar para una asamblea, y lo hicieron rey de todo Israel. Únicamente la tribu de Judá siguió fiel a la casa de David. Después que regresó a Jerusalén, Roboam convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, unos 180,000 hombres preparados para el combate, con el fin de pelear con la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón.
Pero en ese momento llegó una palabra de Dios a Semaya, el hombre de Dios. Esto dirás a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo: no vayan a pelear con sus hermanos los hijos de Israel, que cada uno vuelva a su casa, porque yo he sido el que dispuso todo eso. Escucharon la palabra de Yahvé, y así como se les dijo, se volvieron a su casa. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín. Allí vivió un tiempo. Luego la dejó por Penuel, a la que también fortificó. La división religiosa. Jeroboam pensó: el reino podría muy bien volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboam, rey de Judá, su señor, y me matarán. Después de haber pedido consejo, el rey Jeroboam mandó hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo: no suban más a Jerusalén, ya basta, Israel. Aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. De allí partió el pecado de Israel. El pueblo escoltó a uno de los terneros hasta Betel y fueron en procesión delante del otro hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacados de entre el pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. Lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había hecho, y fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos lugares que había construido. Subió pues al altar el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había elegido y que había convertido en fiesta para los hijos de Israel. Subió al altar y quemó en él incienso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Dios no te faltará. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso, no duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 17. Castigo y bendición, tinieblas y luz. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor, y se les parecían espectros lívidos, de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido,
porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir, porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma. Perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos, fuera labrador, pastor o trabajador solitario. Cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía a todos encadenados. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Capítulo 18. Para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad, diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje y a la aventura. Su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esas tinieblas que los aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? La muerte de los primogénitos egipcios. Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos, hiciste perecer a un gran número de ellos. Luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres para que supieran después valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la razón de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey.
lloraban a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos. La flor innata de esa raza había perecido en un instante. En un primer momento se habían negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de sus primogénitos, reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión. Tocaba el cielo y pisaba la tierra. Cuando golpeaba, esparcía la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas. Un terror indecible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados por los sueños que los habían perturbado. No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto, pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban, puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica. En las 4 hileras de piedras preciosas llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres, y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con este anticipo de tu cólera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito en este año para darle sentido a nuestras vidas. Si estás acá por primera vez y te ha gustado la lectura, te invito para que te suscribas y así recibas la notificación de las lecturas cada día. También te pido que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo me ayudes a compartirla. Evangelicemos juntos con la palabra del Señor. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.